Hola a todos y a todas. Vamos a ver ahora este tema también interesante de cómo interpretar las respuestas de los oficiales de información y cómo también interpretar cuando nos dan la información ya estos oficiales de información y si tenemos la posibilidad de presentar nuevamente una solicitud de información. Ya partimos de que todas y todos tenemos derecho a la información pública y no tenemos que decir para qué. Entonces, el oficial de información, él es el mecanismo dentro de esa institución para solicitar la información dentro de todas las unidades organizativas. Entonces, el oficial de información, dentro de sus competencias, de acuerdo al artículo 66 de la Ley de Acceso a la Información Pública, cuando nosotros presentamos esa solicitud, él debe, ese es el deber ser, debe de revisar qué información estamos solicitando. Primero, ver si es una solicitud de información pública o de información pública oficiosa, ya se lo dijo también mi compañera Noemí, en qué radica la diferencia, o incluso una solicitud de datos personales o información confidencial. Esa es la primera. Luego de eso, el oficial de información debe de decir, bueno, entiendo qué es lo que está pidiendo el ciudadano, porque ustedes, amigos, no tienen en este caso la obligación de saber, por ejemplo, cómo se llama un documento. Nosotros dentro de la administración pública, pues creamos muchos documentos con nombres técnicos. Por ejemplo, el plan estratégico, el plan operativo, que son dos documentos que tienen relación, pero son diferentes. Por ejemplo, y que nosotros como funcionarios públicos, incluso el oficial de información, tiene el deber de orientarlos de acuerdo al artículo 68 de la misma ley. El oficial, en un primer momento, si está, por ejemplo, estamos vía telefónica o por un correo electrónico o incluso sea personal, él debe de decirnos qué es lo que queremos pedir y él debe de orientar o averiguar, incluso si él no lo sabe, el nombre correcto de este documento. Pero si no es así, en un primer momento se da cuenta de eso, él tiene la oportunidad de prevenirme. Entonces, ¿en qué radica esta prevención? Cuando me previene, me puede decir, mire, los datos que me ha dado no son precisos, no tienen el nivel de detalle para saber si está requiriendo, por ejemplo, yo pido el plan operativo, pero ¿qué plan operativo? Puede ser un plan operativo del 2017, del 2016, 2015, entonces ahí sí entra nuestra responsabilidad, ¿vea? Como ciudadanos. Yo voy a decir, sí, el plan operativo, pero de los años tal, 2014, 2015, 2016, no decir el plan operativo, porque es demasiado genérica. Ahí, pues dentro de la administración pública, pues hay miles de planes operativos. Entonces, se debe de decir cuál, incluso específicamente el plazo, por ejemplo, de ese plan operativo o de la información que estamos solicitando. Otro ejemplo puede ser en las estadísticas. Muchas veces, por ejemplo, voy a poner acá a la Policía Nacional Civil, pedimos estadísticas de homicidios, pero le tenemos que decir, por ejemplo, estadísticas de homicidios a nivel nacional, del plazo 2013 al 2017, o solo quiero yo lo de los meses específicos de tal año. Debemos de ser específicos, porque si nosotros queremos una información de calidad que nos brinde la institución pública, nosotros también tenemos que saber plantear esa petición, saber decir, bueno, yo quiero esta información de tales plazos referida a esto, no hacerlo de manera genérica, porque al hacerlo de manera genérica tienen esa problemática, en este caso, de qué es lo que quiere, ¿vean? Entonces, el oficial de información puede prevenirnos de ello, y nosotros tenemos 5 días para, en este caso, interponer la respuesta diciéndole específicamente qué es lo que queremos. Si nosotros, en el dado caso, no presentamos esa prevención en los 5 días, el oficial de información lo va a declarar es inadmisible. Y ahí se pone como el término jurídico, inadmisible. La inadmisibilidad lo que quiere decir es que no cumpliste con las formalidades de la solicitud de información. Igual puede pasar que, aun y cuando yo entregué esa respuesta al oficial de información de esa prevención, todavía al oficial de información le queda oscuro, ¿verdad? No sabe qué es realmente lo que quiere. Entonces el oficial de información puede declarar en estos casos
que es improponible, que es igual, es muy similar. También es cuando no llené las formalidades de la solicitud de acceso a la información, ya sea acceso a la información pública o el acceso a nuestros datos personales. Es por ello que ahí tenemos que tener esa claridad, qué es lo que debemos de pedir. Ya pasando, por ejemplo, la fase de la admisión y de la prevención, y si ya el oficial de información nos dice, sí, vamos, la voy a tramitar, brinda la información o brinda la respuesta, el oficial también tiene cierto parámetro de cómo debe de resolver. Ya la misma ley de acceso a la información pública en el artículo 72 le dice, mire, oficial de información, usted debe de resolver con base a una clasificación preexistente, ya sea reservada o incluso información confidencial, o entregar la información. Y aquí, vea, una recomendación, vea, para todos aquellos cuando nosotros presentamos una solicitud y lo recibimos respuesta de un oficial de información. Cuando nos deniegan esta información debido a una clasificación preexistente de reserva o una clasificación de información confidencial, esa solicitud o esa respuesta, mejor dicho, debe de estar motivada. Si no está motivada, pues ese ya es un punto a perder, por decirlo así, para los entes públicos, porque es una obligación, de acuerdo al artículo 72 que antes les mencioné, que deben de motivar esas solicitudes y esa respuesta, mejor dicho, a las solicitudes de acceso a la información, ya sea pública o información personal. El tema también de la rectificación, cancelación y oposición, como en otras presentaciones se los he dicho, deben de motivarlo. ¿Qué pasa cuando nosotros ya tenemos, vea, la respuesta también y esa información? Podemos también ver o examinar que si nos han dado un documento, ese documento debe de estar legible. No debe tener ningún problema para poder entenderlo. Debe de estar también completo ese documento. ¿Por qué? Porque si no está legible o no está completo el documento, nosotros podemos incluso interponer un recurso de apelación al instituto. También no existe ningún problema, porque la ley de acceso a la información pública no lo impide, presentar nuevamente una solicitud de información. Puede ser de que la información que nosotros pedimos en un primer momento nos dé la pauta o los interconecta a otra información que esté relacionada con ella, o incluso solo pedimos una parte del documento y nosotros ahora queremos la otra parte del documento. Entonces no existe ningún problema. Incluso podemos solicitar la misma información, no hay problema. La ley de acceso a la información pública no ha puesto ningún límite, y como es un derecho constitucional, si existe ese límite o existiera, debería de estar contemplado en la ley de acceso, porque los derechos fundamentales solo se pueden limitar por ley, no se pueden limitar en este caso por un acto discrecional del oficial de información, y mucho menos de los titulares o incluso de las jefaturas intermedias de esa institución. Eso es bien importante tenerlo en claro. También existen también otras formas de contestar de los oficiales de información, por ejemplo, cuando dicen que son incompetentes, que dicen que la solicitud es improcedente, o también fundamentan la denegación de alguna información con las excepciones para dar trámite a las solicitudes de información que están contempladas en el artículo 74 de la ley. Eso es bien importante tenerlo en claro. Hay también excepciones al trámite. Por ejemplo, cuando las solicitudes son indecorosas o se están haciendo aseveraciones también, irrespetuosas. Eso también existe un derecho para la entidad para no tramitar la solicitud. También otra es cuando ya la información está disponible. Como les decía Noemí, la información pública oficiosa, la que está en los portales. Entonces, si la persona está pidiendo una información que está en un portal, ya en la web, el oficial simplemente le dice, no, esa información está en la web, en el link tal, no hay ningún problema. Otra también es cuando sea manifiestamente irrazonable. Aquí tenemos un problema también, como le decimos en la jerga de los abogados, un concepto jurídicamente indeterminado. ¿Qué vamos a considerar
por una solicitud que sea manifiestamente irrazonable. Aquí hay que hacernos aquí una pregunta. Por ejemplo, si nosotros queremos saber qué comió el funcionario público por la mañana, por ejemplo, y que no tiene nada que ver con fondos públicos, eso es manifiestamente irrazonable, a puras luces. O por ejemplo, que diga, ¿a dónde se fue el funcionario público en su época vacacional, pagado con sus fondos, ¿verdad?, propios? Es irrazonable. Hay ciertos funcionarios que sí podríamos preguntarles eso, como el presidente de la República. ¿Por qué? Porque ya hay una obligación constitucional del presidente de la República a reportar y pedir permiso incluso a la Asamblea Legislativa cuando sale del país. Entonces, amigos, aquí también, como en el derecho, y todo es relativo, no es todo absoluto, sino que hay que hacer ese juego, ¿vea?, de razonamiento, ¿vea?, para pedir este tipo de solicitudes. Incluso en el caso también de que el oficial de información no les oriente, estamos a la disposición en el Instituto de Acceso a la Información Pública para orientarles, ¿vea?, sobre respuestas que no están ahí del todo claras de los oficiales de información, o incluso pues cuando son totalmente incomprensibles. Y pues esto es en este tema pues quizás lo más plausible, ¿vea?, para poderles recomendar. Pues estamos a las órdenes. Muchísimas gracias.